En el vídeo de hoy vamos a ver lo que es una condicional simple. Una sentencia condicional es una instrucción o conjunto de instrucciones que se ejecuta cuando a un programa se le establece una condición lógica. Al cumplirse dicha condición, el programa ejecuta dicha instrucción previamente asignada a esa condición. Las sentencias condicionales nos ayudan a controlar la toma de decisiones dentro de un programa haciendo uso de la lógica. Estas sentencias comprueban si la condición es verdadera o falsa, y en base a eso se lleva a cabo una acción, la que nosotros le hayamos ejecutado. En el vídeo de hoy veremos un pequeño programa en el cual vamos a calcular el promedio de un alumno. Entonces tenemos aquí un print y otro print que vamos luego a escribir para hacer ese ejemplo de condicional simple. Vamos a añadir aquí nuestro nombre y vamos a ver lo que hace. Aquí añado mi nombre, pulso a Enter. Después de pulsar Intro me dice cuál es mi calificación en matemáticas, ya que vamos a calcular el promedio de un alumno, es decir, de una serie de asignaturas ya prehechas, en las que vamos a poner aquí yo 9, en química tengo un 8 y en biología un 7. Si nosotros damos a Intro, nos va a hacer un cálculo, un promedio de la media de estas tres asignaturas dentro de la que estará nuestra condicional simple. Damos a Intro y nos dice: felicidades Pedro, aprobaste con un promedio de 8. Bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio creando un nuevo documento. Nos vamos a File, New File, y dentro de New File vamos a llamar Control S y vamos a llamar condicionales simples. Vamos a guardarlo donde tengamos nuestros ejercicios y asignamos aquí nuestro nombre, que vamos a decirle que es condicionales simples, y vamos a .py. Vamos a guardar y ya tenemos nuestra condicional simple. Entonces tenemos que venirnos aquí y decirle lo que queremos que aparezca. Aquí, que esta zona de aquí, sistema para calcular el promedio de un alumno, va a ser un print. Para ello debemos de poner aquí el comando print, y dentro del print vamos a abrir y cerrar paréntesis, abrimos comillas, y aquí es donde ponemos sistema para calcular el promedio de un alumno. ¿Vale? Ese va a ser el primer print. El segundo print que vamos a decir, y que tenemos que meter un input para poder colocar nuestro nombre, como ya hemos visto en vídeos anteriores, deberá de ser de la siguiente manera. Vamos a asignar una variable que va a ser nombre, y dentro de la variable nombre vamos a poner un input igual a input, y dentro de input vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a poner, para comenzar, cuál es tu nombre. Entonces escribimos aquí dentro, para comenzar, ¿cuál es tu nombre? Y ponemos 2 puntos y una separación para que cuando asignemos esa separación y nosotros pongamos nuestro nombre no se junte con el 2 puntos, sino que aparecería y seguiría concatenado totalmente pegado a nuestra frase. Y para que aparezca mucho más limpio le dejamos el espacio. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a asignar las variables y el promedio, para hacer el promedio que hemos visto aquí, de la siguiente manera. Vamos a decir primero de todo que matemáticas, que va a ser una variable, podamos meterla dentro de la introducción de datos. Entonces vamos a darle igual y vamos a decirle que es una variable int. Abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de esa variable vamos a decirle que input, abrimos y cerramos paréntesis de nuevo, y aquí vamos a asignar el nombre para que cuando diga aquí Pedro, ¿cuál es tu calificación en matemáticas?, lo pongamos. Entonces tenemos que poner la variable nombre y luego sumarle, concatenarle a la anotación o el comentario de ¿cuál es tu calificación en matemáticas? Pues asignamos eso
vamos a poner aquí pues cuál es tu calificación en matemáticas. Ponemos 2 puntos y espacio para que podamos poner un espacio de separación. Igual que aquí hay un espacio de separación entre lo que nosotros ponemos y el resto. Vamos a hacer lo mismo y entonces vamos a asignar, vamos a copiar todo esto. Vamos a decir control C y ahora vamos a ir cambiando según cada variable. Vamos a decir control V y ¿qué tenemos aquí? Química. Pues vamos a asignar una variable que va a ser química. Como tiene la misma estructura, simplemente tenemos aquí matemáticas, lo cambiamos por química. Dentro del paréntesis, importante. Y asignamos de nuevo la variable que sería la de biología. Copiamos y pegamos lo que habíamos hecho. Matemáticas sigue como lo teníamos copiado. Seguimos aquí copiando. Y ponemos biología. La variable biología. Y aquí dentro de nuestra calificación ponemos biología. Y aquí ya tendríamos para poner el input de cada una. Pero claro, necesitamos definir la variable promedio, que es la suma de las 3 materias divididas entre 3. Para ello debemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner la variable promedio y le vamos a decir que sea la suma de matemáticas más química más biología, y podremos poner aquí, para que sea la manera más sencilla, es que esto lo tome como una sola variable, en un solo conjunto, digamos, entre paréntesis. Ponerlo entre paréntesis para que se lo entienda como que la suma de estas haga primero en matemáticas más química más biología, y ahora le hacemos barra dividido entre 3. De esa manera tendremos el promedio. Una vez dicho eso, vamos a poner que promedio sea un número entero. Convertimos la variable promedio en un número entero, y para ello simplemente tenemos que decir promedio igual a int y entre paréntesis poner promedio, para que entienda que promedio ahora es una variable de tipo entero. Entonces ahora vamos con la parte importante, que sería la condición. Entonces aquí lo primero de todo, si el promedio es igual o mayor que 6, va a ejecutar la condición de aprobaste con un promedio de lo que haga esta parte de aquí, va a decirnos el promedio. Entonces tenemos que poner la estructura condicional, que es primero if, y a continuación vamos a poner promedio, que es la suma de estas 3 dividida entre 3, lo que nos dé el promedio. Si es mayor o igual a 6, vamos a poner lo siguiente. Una vez que hemos hecho esto, la forma de terminar nuestra condición es poner 2 puntos. Después de 2 puntos ponemos intro, y si os fijáis, aquí está haciendo una pequeña tabulación, ¿vale? Eso significa que aquí vamos a tener la condición es esta, le hemos dicho que el promedio sea mayor o igual a 6, y aquí es la ejecución. En este caso, por eso está dentro del if, dentro de la condición. Si quisiéramos salir del if, simplemente tenemos que darle a eliminar y nos saldríamos de nuestra zona o de nuestro bloque de la condición. Vamos a escribir lo siguiente, que va a ser print. Vamos a hacer un print en donde nos pongamos un felicidades. Vamos a hacer
Si os fijáis, aquí pongo felicidades Pedro, aprobaste, pero entre comillas aparece así. Entonces, otra forma de hacer un comentario es solamente con las comillas simples. Entonces vamos a utilizar las comillas simples para poder colocar aquí. Las comillas simples es simplemente dar a la zona donde se encuentra al lado de la tecla 0. Justo en la interrogación, cierre de interrogación, está en la parte de abajo las comillas simples. Entonces, asignamos felicidades. Y dentro de felicidades vamos a poner un más. Después de felicidades entre comillas simples, el nombre, la variable nombre, para que así asigne ese nombre que hemos dicho, el input que se va a meter aquí, para que cuando diga felicidades, aquí está sumando Pedro, que es el input que tiene referencia ya ahí marcado, y vamos a poner aprobaste con un promedio de, y ese aprobaste lo vamos a entrecomillar. Entonces lo primero es una comilla simple, cerramos comilla simple, y dentro vamos a poner doble comilla, que es con shift más 2, y dentro vamos a poner aprobaste. Aprobaste, y luego es con un promedio de 2 puntos, espacio, y como hemos dicho anteriormente en otros vídeos, como hemos convertido nuestro promedio en una variable entera, para que no sume, como aquí que está sumando una variable que es de tipo nombre, o es de tipo, en este caso es una cadena de texto, pues para unir o concatenar, la otra forma para que no tendríamos que convertir el promedio en una variable string y demás, es poner una coma, y dentro de la coma es como el más, igual, y poner promedio. Y con esto tendríamos la primera parte de nuestra condición. Aquí sería si nuestro promedio es igual o mayor que 6. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir otra condición. Vemos que aquí aparece que si yo doy a intro a la espacia tabuladora me va a aparecer como que siga ejecutando el código dentro de la condición, pero no quiere. Entonces para ello le damos a borrar, y al borrar vamos a añadir otra condición más, que es que si yo tengo un valor que sea que el promedio sea menor que 6, que me diga que he suspendido. Entonces para ello vamos a poner if, de nuevo vamos a poner promedio, y dentro del promedio vamos a decirle que si es menor que 6, diga lo siguiente. Vamos a decir 2 puntos, y dentro de la ejecución vamos a decir que print suspendiste. Vamos a poner aquí print, y abrimos comillas, cerramos comillas, y dentro vamos a poner que ha suspendido. ¿Vale? Ahora guardamos y vamos a darle a ejecutar con F5, recuerdo de nuevo. Vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí le hemos dicho, vamos a decir Pedro, o el nombre que tengáis. Vamos a decirle cuál es mi media de matemáticas. Como aquí lo hemos probado con 8, 9 y 7, vamos a poner que he reprobado la asignatura, y vamos a poner que es 5, un 4 y un 3. Y como veis, directamente nos dice que suspendí, ya que la condición simple es si aquí las variables del promedio nos dan algo que sea menor que 6, va a ser suspendido. En cambio, si las variables que vayamos rellenando tienen un valor igual o superior a 6, nos dará el siguiente print. Así es como funcionan las condicionales simples. En el siguiente vídeo continuaremos con más condicionales.